Hola, ¿qué tal internautas del www.radiovictoriagt.com y también de los canales de Radio Dignidad de Honduras, también Minca Comunicaciones Argentina, Rondas Campesinas del Perú, Codeca Guatemala, Juventud Plurinacional y otros canales donde estamos saliendo y Radio Victoria obviamente por donde estamos saliendo con esta entrevista, con esta conversada cuando son las 19:44. Vamos a conversar y voy a tomar una foto aquí. Vamos a conversar ¿con quién vamos a conversar hoy? Hoy vamos a hablar con Jorge Hueque. Vamos a hablar sobre las preparaciones, las expectativas, la realidad en la que se encuentra el pueblo mapuche allá por la parte de Chile. Vamos a ponerle aquí la descripción. Desde Guaymapu vamos a hablar con el compañero Jorge Hueque. Vamos a ponerle allí para el TikTok. Vamos a transmitir en TikTok también en vivo. Gracias por seguirnos. Eh, y es que lo que ocurre es que estamos a unos minutos de iniciar el encuentro continental de Abya Soberana. Aquí giramos la cámara, ya estamos transmitiendo en vivo. Vamos a ver cuántos internautas también se suman en el TikTok. Ya estamos en el TikTok saliendo. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hoy, 27 de septiembre. Día Mundial del Turismo, ¿sí? Así es que a quienes nos gusta conocer el mundo, no solamente a través del texto escrito, no solamente a través de los documentos, sino también en vivo y en directo, y tenemos la posibilidad de movernos, pues Guaymapu es uno de los territorios que muchos quisiéramos conocer, ese sur del continente de Abiyala, donde ni los incas ni los europeos pudieron ingresar, pero ahora los caballos del apocalipsis neoliberal están ingresando montados en sus maquinarias y resguardados por militares que son prácticamente guardias privadas de los estados, tanto por parte de Chile como por parte de Argentina. Por favor, Jorge, saluda a la audiencia. Aquí el 8 al 12, del 8 de octubre al 12 de octubre, nos vamos a ver en Guatemala en el tercer encuentro continental de Villa la Soberana. Pues cuéntanos en qué situación se encuentra el Parlamento mapuche a donde perteneces y por un lado y por otro lado en qué situación se encuentra el pueblo mapuche. Adelante, Jorge. Hola, buenas noches para todos. Acá está un poco helado, así que por eso estoy un poco abrigado. Conociendo el sur de acá de Aviala es importante, igual que más allá de las situaciones, problemas y geopolíticas que además existen en distintos estados, también es bueno recrearse en algún momento, como decías, que la gente pueda estar por estos lados. También están invitados. Nosotros como Parlamento hemos estado haciendo muchas cosas en realidad. Una de ellas fue, tuvimos recientemente un congreso que tiene relación con la conservación de los pueblos indígenas, territorios en conservación de pueblos indígenas. Y se reunieron distintas organizaciones y representantes de diferentes lugares del territorio nacional, también de Argentina y de México, Guatemala, a través del ICA. Y bueno, ahí también gente de Bolivia estuvo en este encuentro. Lo que estamos haciendo en realidad es la conservación, la reserva y la defensa de lo que ha hecho el Estado chileno por el arrebatamiento que ha hecho con los territorios. Eh, Hoy día están en manos del Estado a través de, de un organismo entre Estado y particular, que se llama CONAF acá, y bienes nacionales, que es directamente más del Estado. Entonces, lo que hoy día nosotros queremos hacer uso y goce de estos reservas y parques nacionales que arrebató el Estado chileno. Ese un tema que tenemos trabajado. También, bueno, también decir que continúa la militarización con el gobierno de Boric. Hay más de 1.000 presos políticos mapuche en las diferentes cárceles por defender el territorio
y además por recuperar estos territorios que han sido propiamente del pueblo mapuche. Por lo tanto, aquí no ha cambiado mucho las reglas del juego y podríamos decir que esto es un gobierno que es un duopolio. Finalmente se repiten, tanto la derecha como la otra derecha, siempre se han repetido post dictadura, se han repetido el plato. Pero también hay desafíos importantes. Nuestros hermanos mapuche que viven en la costa del Pacífico, hace bastantes años, a partir del 2006 en adelante, se hizo una lucha fuerte ahí, considerando el Estado como es, ingresando al Congreso Nacional con parlamentarios y trabajando con lo que se llama hoy día Ley Lafkench, que tiene un número esto. Esto fue aprobado, esta Ley Lafkench, en el año 2008. Bueno, también fue un tema tratado en este congreso que hicimos más de 150 personas, como le decía, representantes de diferentes lugares. Esta ley Lafkenche crea el espacio que se llama ENPO, que crea el espacio costero marino para pueblos originarios. En ese contexto, hemos estado colaborando, ayudando mutuamente, para que nuestros hermanos puedan hacer uso con los espacios marinos, porque bueno, la industria pesquera ha sido estragos con la alimentación y el uso que tiene, como también como el mar, es es una, podríamos decir que es una espacio de convivencia espiritual. Nosotros nunca vamos a pescar, a sacar en demasiado con pesca de arrastre, sino también con mucho respeto, lo justo y necesario para nuestra alimentación. En esos contextos hemos estado avanzando algunas legislaciones que ha estado haciendo uso con esta reserva también, con la reserva y los parques, para hacer uso del instrumento que se fue del convenio 169. Algunas legislaciones también que están trabajándose en Chile, entonces estamos colocando ahí énfasis e incidencia para que estas legislaciones, como la ley de biodiversidad, tenga la particularidad de la pertenencia que tienen que aportar los pueblos indígenas. Así que es un poco de manera muy general lo que estamos haciendo en Guaymapo, también en la relación permanente con los hermanos de Puelmapo, en este caso, más conocido como Argentina, que es parte de Guaymapo también. Muchas gracias, Jorge Hueque, conversando con www.radiohistoriagt.com, pero también estamos saliendo a través de, el canal de Minca Comunicaciones Argentina, Villa La Soberana, Radio Dignidad de Honduras y otros espacios, conversando sobre la situación del pueblo mapuche en la parte de lo que se llama Chile, el Guaymapu. En Chile existen cerca, bueno, están registrados 10 pueblos originarios según el Estado Criollo Bicentenario. Obviamente deben haber más pueblos. Como les decía, el pueblo mapuche es uno de los, históricamente, uno de los pueblos más referidos en esa parte del continente. Comparten dos países, digamos, o dos países se han partido como queso. El territorio mapuche, por un lado Argentina se agarró una parte y por otro lado actualmente Chile. Esta es la realidad del pueblo mapuche y ahora en estas repúblicas democráticas el colonialismo continúa, como acaba de decirlo Jorge Hueque, porque, como les decía, montado en los tractores, acordonado por militares que prácticamente fungen como policía privado de las transnacionales, van matando mapuches que se resisten, etcétera. Pero también hay gente que va reconstruyendo su territorio. Jorge, desde allí, desde ese territorio, ¿por qué el pueblo mapuche se, se articula, decide estar en espacios de articulación como Aviala La Soberana? Ya es, creo yo, 2 o 3 veces que te hemos visto en el espacio de Aviala La Soberana. Yo sé que estás en otros espacios más. ¿Cuáles son las razones del por qué ustedes quieren articularse y seguir articulando pueblos a nivel continental? Como, bueno, está hecha la invitación, desafío y esperanza de colonialidad, del buen vivir, para nosotros es un tema muy importante como horizonte de vida, como decía como está un poco la idea de este encuentro que se va a producir entre el 8 al 12.
Pero también es aportar con ideas, porque de alguna manera nosotros, como ya le he planteado, ¿qué estamos usando como instrumento? ¿Qué experiencia tenemos los pueblos en desarrollo de manera, cómo se está desarrollando esto de manera autónoma? Ya que nosotros los pueblos indígenas, y bueno, y creo que todos los pueblos, independientemente o no seamos indígenas algunos, gozamos de una titularidad que en este caso de derechos históricos, de derechos colectivos, de derechos económicos, sociales, culturales. Por lo tanto, y ahí están los estados, lo que son lo que están impidiendo aquellos derechos. Pero yo sé que también hay experiencias en otros pueblos que tenemos que articularnos, que tenemos que buscar la manera de buscar esta solución, por una parte entre nosotros, y reforzamiento. Y yo creo que la importancia de la unidad frente a los estados colonialistas es sumamente importante. Sus gobiernos, lacayos del imperio, creo que tampoco hay que dejarlo que hagan a diestra y siniestra lo que ellos quieren hacer, sino cómo nosotros podemos llegar a este caso de un encuentro de esperanza, como se decía. Como yo lo decía, por ejemplo, anterior, que aquí en Chile por lo menos se repite el duopolio post-dictadura, pero como esta corriente política, de alguna manera nosotros, por ejemplo, hay una corriente política que está llamando a votar nulo, por ejemplo, como voto de castigo, y esto significa en Chile, por ejemplo, que porque en el año 2017 los partidos políticos ya fallecidos prácticamente, no tenían candidatos y tuvieron que articular esta influencia espuria para decir que ellos tienen los votos necesarios y empezaron con la DNI, nosotros le hicimos cédula de identidad, llevaron muchos de estos ahí al servicio electoral para empoderar a los partidos políticos. Ese, como esa experiencia, por ejemplo, yo creo que hay otros pueblos que están haciendo como situaciones muy similares y creo que es bueno desenmascarar estas situaciones que se están produciendo en distintos pueblos y hacer fuerza común, nuevamente, como le decía, y creo que es muy relevante este espacio de Aviala para seguir profundizando nuestras temáticas. Seguir profundizando nuestras temáticas, nuestras luchas, articulando, indica Jorge Hueque en radiovictoriagt.com desde Guaymapu, desde la parte de Chile. Se va preparando ya, él está prácticamente casi listo para trasladarse hacia lo que se llama Centroamérica y allí conversar juntamente con otros defensoras y defensores de los territorios, pero también con personas que están en la academia, comprometidas con las luchas de los pueblos, poder conversar qué más podemos hacer o cómo podemos avanzar en los desafíos de la descolonización y de la decolonialidad. Jorge, para ir finalizando, cuando son las 19:57 minutos, em, ¿qué es lo que deberíamos hacer o qué es lo que podemos hacer como pueblos y territorios, comunidades en resistencia articulados a nivel continental para avanzar en este gran desafío de la emancipación, de la descolonización y ojalá hacia el autogobierno de los pueblos? Em, Yo creo que más allá de la unidad, de las luchas que tenemos entre nosotros, utilizar seguramente, yo sé que todos los pueblos a lo mejor, y tener reconocimiento de esto, cómo irrumpir de alguna manera a los estados con algunos derechos, y esto significa tener incidencia en distintos ámbitos del derecho internacional, que el caso nuestro, por ejemplo, está como instrumento en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos y que habla precisamente en uno de sus artículos, creo que el artículo 3 4 por ahí, habla de la libre determinación de los pueblos. No recuerdo, pero es importante que se considere, yo creo que algunos instrumentos que tienen peso político y que nosotros como organizaciones podamos llevar esta lucha con diferentes estados.
Lo otro, yo acordándome de esto, también yo estuve el año pasado en Cataluña. En el día 11 de octubre se hizo un acto público donde fui uno de los oradores, eh, y se llamó el Día del Acompañamiento de los Pueblos Indígenas y el Día de la Solidaridad con los Pueblos Indígenas, de Abya Yala. Porque, bueno, hay ahí una relación con hermanos de Europa, Cataluña y otros pueblos que están allí, y tenemos una relación muy cercana con ellos. Ellos nos han venido a visitar acá y nosotros también vamos a participando allá. Y eso, el Día de la Solidaridad, como pueblos conscientes desde España, por una parte, y eso en algún momento, el día 12 de octubre, se hizo el día que le llaman el Día de la Hispanidad, que suena bastante fuerte incluso para los propios hermanos de allí, de las organizaciones. Se hizo el tradicional saludo que hace el rey de España, pero después del acto que estuve en una de las partes, el Estado español como celebra el Día de la Hispanidad, pero debiera de reconocer también la masacre que existió. Ese día, de lesa humanidad que se produjo con los pueblos de Abya. Entonces, ese día, el día 12, empezó ahí eh, fue abucheado, en este caso el rey, cuando quiso hacer la presentación. Y hay una conciencia entonces que se está armando allí con esta situación de los 532 años de genocidio. Creo que es importante que tengamos también esta relación y que va a pegar, creo, de una importancia en América y sobre todo con los pueblos originarios. Correcto, así es, estimado Jorge Hueque. El rey Borbón de España tiene dificultades en el continente ahora, incluso porque es noticia en estos días que la señora Claudia, la flamante presidenta electa de México, no le ha cursado invitación para juramentar el cargo. Y no le ha cursado no porque sea, digamos, falta de diplomacia, sino porque al rey actual, al que le llaman rey de los españoles, de los súbditos españoles, allá en Cataluña, donde ese pueblo catalán está luchando también por su emancipación junto al pueblo de Euskal Herria, etcétera. El presidente AMLO le había presentado una carta haciendo una autocrítica, incluso el Estado, a nombre del Estado bicentenario mexicano, para que pidiera también disculpas por las horrendos crímenes de lesa humanidad que sus antecesores de este Borbón cometieron en estas tierras, especialmente con los pueblos del actual México. Y el rey simplemente guardó silencio. Y entonces, claro, como guardó silencio y era a nombre del pueblo, de los pueblos de México y no estaba desairando al presidente, a AMLO, sino al presidente de estos pueblos, entonces lo que correspondía era, ya que no respondiste a la carta, tampoco te curso la invitación. Y claro, muchos súbditos, súbditos del más allá del mar, pero también súbditos de más aquí del mar, en el continente todavía hay súbditos, se escandalizaron y dijeron, ¿cómo es posible que el rey no venga? Eso es malcriadez. No es ninguna malcriadez, simplemente lo que procede. Porque al fin y al cabo, a la señora Claudia y a los otros presidentes, por más que sean presidentes de estados criollos, por voto popular llegaron allí. Yo no sé quién le habrá elegido al señor al señor al descendiente de los supuestos Borbones en España, o francamente. Pero bueno, ahí está, ¿no es cierto? Y la actitud que tuvo ese señor cuando vino fue invitado por Petro a Colombia y cuando pasó el sable del Bolívar, él ni siquiera se levantó, fue una falta de respeto eso a los pueblos y al acto protocolar. Y cuando vino aquí por Guatemala, recuerdo que en la juramentación para la transferencia de mando, él no quiso esperar porque se estaba demorándose más de la cuenta el acto protocolar. ¿Y saben qué hizo el rey? Agarró su avión y se fue de España.
digo, de Guatemala. Y entonces vino, pero vino y como se alargó el acto, no empezaba el acto, se aburrió y se fue. Y mucha gente, otra vez de los súbditos, no sé si se llaman ciudadanos, dijeron, ¿cómo es posible que hagan esperar al rey? El rey se aburrió y se fue, él tiene la... No es que tenga la razón, si se le invita, tiene que estar en el acto al igual que el resto. Bueno, de eso se trata. Bueno, ya hablamos más de la cuenta. Jorge, por favor, despídete de la audiencia. Gracias por tu tiempo, gracias por ayudarnos a reflexionar también estos temas. ¿Cuáles son tus ánimos para venirte aquí por Centroamérica? Cuéntanos y despídete. Bueno, ha sido un gusto una vez más estar con ustedes acá, aunque sea de manera virtual, ya nos vamos a estar saludando allá con todos los pueblos que van a participar de este encuentro. Eh, Tengo mucha ansiedad de estar ahí y aportando en ideas y también después yo creo que parte de esas resoluciones que vamos a ir sacando de manera colectiva entre los pueblos conscientes y ayudando también a lo que se llama plurinacionalidad para algunos pueblos. Acá nosotros tuvimos un fracaso respecto de eso porque la derecha política fuerte igual hizo una campaña feroz contra el pueblo mapuche y sabiendo que este pueblo, aún el pueblo chileno, no está consciente, si bien es cierto, hubo un estallido social antes, pero creo que falta mucha maduración y así creo que como mucha maduración le falta también a muchos pueblos, pero creo que con lo que estamos haciendo de manera firme, consciente, convencido de lo que estamos haciendo, creo que es importante y ahí vamos a estar presentes siempre. Así que ha sido un gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, amigas y amigos, Saludos. por seguirnos también por las redes sociales. Nos veremos mañana a las 6. Conversaremos con los colegas de El Salvador, justamente también a raíz, preparándonos para este encuentro continental de Aviala Soberana en su tercera versión. Gracias, Jorge. Gracias, amigas y amigos, por estar al otro lado de la pantalla móvil. Hasta mañana. Chao, chao.